Vale. Hola a todos y todas, ya estamos aquí, otro directo. Sí, lo sé, ya me está la CPU comiendo un montón de datos, así que quitaré el navegador, como siempre, para que no vaya lentín y vamos a ir tranquilamente y hacer una entrevista. Sí, antiguamente siempre hacía 2 o 3 directos a la semana. Ahora estoy cada vez con más jaleo, tema de niños y demás, y entonces no me da tiempo. Pero quiero traer uno a la semana, siempre de calidad. Decir que terminamos julio, aunque terminamos el lunes. Del 1 al 15 de agosto voy a descansar de todas las redes sociales. Voy a intentarlo, ¿vale? A lo mejor veré, me tiraré alguna cosa, pero ningún vídeo más en YouTube, ningún short más en YouTube. Iré creando un material para que a partir del 15 de agosto o el 16 empiece a aparecer este material nuevo. Así que ya sabes, aunque lo esté viendo en Twitch o en YouTube, hay mucho más material que puedes ver. Y no me quiero ir más tiempo, así que damos paso a nuestra compañera María Eugenia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, un placer estar acá con vos, Gabriel. Eso es bueno. Bueno, decir que como entras nueva, siempre hago la misma pregunta. ¿Es tu primera vez en Twitch o has hecho más directos en Twitch? No, es mi primera vez. En Ajá. Twitch es la primera vez. Vale, para mí es una de las mejores plataformas para hacer directo, por no decir la mejor. Viene un montón de cosas y te deja interactuar, pero el trabajo social todavía no está aquí. Hay un montón de gente, pero no está aquí el trabajo social. ¿Vale? Y como vienes primera vez al canal, preséntate. ¿Quién es María Eugenia Guerini? Bueno, a ver, mi nombre es María Eugenia Guerrini, soy de Argentina, soy licenciada, bueno, de profesión licenciada en Servicio Social, socioterapeuta, coach ontológico profesional, docente, escritora. Soy la fundadora y directora de la Escuela de Socioterapia y Desarrollo Humano, que es un centro de estudio de saberes comprometido con el desarrollo humano y profesional. Eh, ¿Qué más? Soy autora de varios libros, los más importantes son Las decisiones que cambian tu vida, que es un libro de autoconocimiento, desarrollo personal, y hace poquito presenté Socioterapia, que es un manual integral de intervención socioterapéutica, que este sí está enfocado a profesionales, a trabajadores sociales y a profesionales de las ciencias sociales en general. Bueno, estoy en las redes sociales, tengo una página web que la pueden encontrar con mi nombre y ahí aporto conocimientos y por otro lado mucho material de información y de trabajo personal para todos los que quieran sumarse. Yo acompaño a mujeres en procesos de mejora, de cambio, entonces hay muchos tips e información y propuestas para ese público, pero a su vez también formo a trabajadores sociales y a otros profesionales de las ciencias sociales en socioterapia, así que todo lo que voy compartiendo está dividido entre esos dos públicos. Y bastante, ¿no? Bastante. O sea, iremos desgranando esos dos libros que has comentado, porque ¿Vale? para mí, cuando te conocí en redes sociales, para mí hay dos cosas que vi fundamentales de tu perfil y que me gustaron. Por una es esa información o esa información que vas dando de ayuda o de que la gente quiera aumentar, ¿no? su bienestar de una forma a veces con pequeñas frases, ¿no? Y por otro lado, la defensora que eres de que el trabajo social hace terapia social, así como las formaciones que realizas sobre ello. No sé por dónde quieres empezar, si por un lado o por otro, por esa parte más de que parece coaching, pero yo siempre la llamo el empoderamiento del trabajo social. Sí, mira, te cuento un poquito, te voy a hacer una síntesis de cómo empezó todo. Yo me recibí de trabajadora social en el año 90. Eh, Luego hice la licenciatura para tener el título de grado, eh, porque mi formación era a nivel terciario. Bueno, y a partir de ahí empecé a cuestionarme mi rol como trabajadora social. No estaba cómoda, no me gustaba, me sentía que había algo más que podíamos hacer. Yo trabajo en salud desde siempre, formo parte del plantel en este momento. Eh, Estoy en el hospital de mi ciudad, en el servicio de rehabilitación, pero en su momento fui pasando por distintas áreas. Y, y bueno, el trabajo social que yo realizaba en la institución no era, no me, no, 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 yo no me encontraba cómoda.
¿no? Era mucha gestión, mucho administrativo, poca conexión con las personas. Entonces empezó a hacerme ruido eso. Y bueno, digo, a ver, ¿me equivoqué de profesión? O si no, digo, ¿qué puedo hacer con esto que ya tengo para darle la vuelta de rosca que necesito? Y ahí decidí que me quería formar en algo más, me quería especializar en algo más. Y empecé a leer y a buscar y decidí que tenía que formarme para trabajar con familias. Entonces empecé a indagar y explorar todo lo que era el trabajo social con familias, a leer libros y a hacer un par de formaciones en terapia familiar sistémica. Y bueno, después me encontré con un montón de conocimientos, un montón de material. Digo, ¿qué hago con esto? Porque, ¿cómo lo ensamblo, cómo lo integro con el trabajo social? Entonces, bueno, empecé a sistematizar toda esa información y así fue como surgió un paso a paso para realizar intervenciones de la socioterapia, porque me empecé a reunir también con trabajadores sociales que estaban en la misma línea que yo y bueno, ahí me enteré, me puse en conocimiento de que a esto se lo llamaba socioterapia, o sea, no es un término, socioterapia o terapia social no es un Ese, término inventado por mí. Claro que, o sea, existía y bueno, y empezamos juntos a andar para ese lado, ¿no? Y a compartir y a acompañarnos. No existían las redes sociales en ese momento, eran los primeros tiempos de Facebook, pero bueno, empecé ahí a trabajar con eso y armé un paso a paso que se transformó luego en el método MIS o modelo de intervención socioterapéutica, que tuve la oportunidad de presentarlo en La Habana, en Cuba, en un congreso de trabajo social que se hizo en el año 2015. Quedó publicado en las memorias del congreso y a partir de ahí es como que me sentí más respaldada y pude, o me animé a empezar a hablar públicamente de esto. Ya te digo, eran los primeros tiempos de Facebook y, y bueno, ahí empecé armé una fanpage que era socioterapia para mujeres, porque en ese momento decidí enfocarme en el trabajo con mujeres. Publiqué este trabajo en una revista de trabajo social de la Universidad de Luján, de acá de Argentina, y bueno, empecé a posicionarme como referente del tema, empecé a escribir, armé un blog, lo que después se transformó en una página web, empecé a ofrecer talleres y me empezaron a llegar mensajes de colegas de Argentina y de otras partes de Latinoamérica que se querían formar en socioterapia. Y no había ninguna formación a nivel público ni a nivel privado, y querían formarse conmigo, y bueno, digo, ¿qué hago? Entonces decidí desarrollar ese modelo de intervención que yo había presentado en Cuba, decidí desarrollarlo y armé mi primer curso, que lo llamé Introducción a la Socioterapia. Empecé a ofrecerlo así de manera, no sé, enviaba los módulos semana a semana por mail. Ese era el formato, con actividades, con tareas que quienes tomaban el curso me iban enviando, yo las pisaba, las hacía las correcciones y después les entregaba un certificado. Ese curso luego se transformó en un curso más importante, con clases en vivo, en el año 2020, eh, por una convocatoria que tuve de un grupo de trabajadores sociales de Perú. Empecé a ofrecerlo a los colegas peruanos y bueno, fue creciendo hasta llegar a lo que es hoy la diplomatura en socioterapia sistémica, constructivista y ontológica, así lo denomino, que la ofrezco a través de mi página web y tiene una duración de 2 años. Es decir, eso es sintéticamente el recorrido. Todo este camino me fui formando, me certifiqué en coaching, me formé en coaching porque las herramientas que me otorgó me parecían súper importantes para enriquecer aún más las intervenciones profesionales que yo realizaba. Entonces, la diplomatura integra la teoría y práctica del trabajo social, o sea, la base metodológica del trabajo social, pero a su vez también algunas de las teorías del enfoque sistémico relacional, el constructivismo y la ontología del lenguaje, que es la base teórica del coaching. Así que con todo eso
lo integré y es lo que ofrezco en la diplomatura, que es una formación súper completa, porque no solo trabajo con todo lo teórico, con la teoría y con eh, el método, el desarrollo del método, sino que también considero súper importante el trabajo personal de la persona del trabajador social. O sea, el profesional no solo es profesional, sino que es persona, y por lo tanto debe trabajar en su manera de ser y en su desarrollo personal eh, para después poder ofrecer un servicio de mayor calidad. Entonces hay No, muchas cuestiones que, sí, no, que no sí, te he dejado todo el rato hablar porque ha puesto el proyecto y a lo mejor tenemos que empezar a volver con una conversación para que la gente pueda tener más, pero que todo el dale, proceso dale, dale. que estás desarrollando es una forma muy parecida a la cual me encuentro yo cuando descubro, o por lo menos afirmo, que somos capaces de hacer socioterapia o terapia social, entendiendo las dos como sinónimos, ¿no? Da igual que pongas el socio delante o atrás, aunque hay a veces que hay discusiones si la socioterapia es una cosa y la terapia social es otra, y yo pienso que no, que hay distintas definiciones de terapia social o socioterapia, depende del autor, cada autor tiene la suya y tenemos que respetarla. Es bueno que haya muchos autores que digan cuántas puede haber, porque eso magnifica más a la profesión, ¿no? Mucha gente intentando buscar la definición concreta Sí, y te digo, y te corto, y que luego cada uno lo va a hacer desde una metodología totalmente diferente, ¿no? O sea, decir que la socioterapia o la terapia social no es una metodología, o sea, perdón, no es una escuela en sí, sino es algo que hacemos y lo podemos hacer desde distintas metodologías y de distintas escuelas, que la gente lo entienda, o sea, que tú tienes el tuyo MIS, que ahora nos exacto. explicarás más sobre él, pero que se puede hacer desde el psicoanálisis, el conductismo, el cognitivismo, el humanismo, y cada uno, pues bueno, entenderá que se puede hacer mejor de una forma u otra, ¿no? Lo digo porque la gente que no entienda que es solo una forma. Claro, es una manera de denominar esta manera de trabajar del trabajador social que apunta a desarrollar las capacidades de las personas, ¿no? Para que puedan tener un mayor bienestar o una mejor calidad de vida. Es decir, eh, no detenernos en el área del trabajo social que apunta a gestionar recursos, bienes, servicios, o sea, no detenernos en eso, sino apuntar al desarrollo de la persona, que pueda descubrir, acompañar a la persona a descubrir sus propias capacidades, sus propios talentos, sus propias habilidades, sus propios recursos internos, para que los pueda desarrollar y pueda aprender a autogestionarse, a resolver por sí mismo las situaciones conflictivas o problemáticas que se le presenten. Que no estén siempre dependiendo de un profesional que los ayude o se los resuelva. Si bien hay situaciones donde tenemos que actuar y resolver ¿no? Y hay urgencias, pero esa sería como la otra pata del trabajo social, ¿no? Esta es acompañar a las personas a desarrollar sus propios recursos. Y lo hacemos, seguramente es una función que compartimos con otras disciplinas, pero lo hacemos desde nuestra propia metodología de trabajo. Nos estamos metiendo en incumbencias ajenas, que esa es la gran discusión, ¿no? Eh, Sino lo hacemos con nuestro propio acervo teórico, metodológico, que es lo que nos guía en nuestras intervenciones. Y cada profesional, no sé, se sentirá más identificado con una teoría u otra, o con una técnica u otra, con un autor u otro, pero no por eso deja de hacer esto de socioterapia o terapia social. Porque eh, en una época, cuando yo recién empecé, fui muy cuestionada por la rama de la psicología, ¿no? Y que ellos, o sea, nos decían que la terapia era solo exclusiva de los psicólogos o de un médico o de un psiquiatra. Y entonces, indagando buscando conceptos teóricos que pudieran sustentar la defensa de que nosotros también podemos hacer de terapia o tratamiento, bueno, llegué a estas bases del trabajo social de las que tenemos a Mary Richmond, ¿no? Que ella hablaba de tratamiento social. Entonces, empecé a buscar cómo argumentar, pero para tener yo misma una forma de fundamentar lo que hacía.
y que cuando vinieran a cuestionarme, yo tuviera también esa manera de defender este espacio. Y bueno, esto fue modificándose a lo largo del tiempo y nos fuimos instalando y cada vez somos más los que hacemos socioterapia, terapia social, y sobre todo vinculado a lo que es el trabajo social independiente, porque a veces en las instituciones no podemos tener el espacio para realizar estas intervenciones por las urgencias, por la vorágine de la misma institución, ¿no? Pero por suerte hay muchos trabajadores sociales, sobre todo en Latinoamérica, hay algunos países donde ya tienen el espacio socioterapéutico, así que estamos ganando territorio. Decías eso y cuando estaba escuchándote me venía a la cabeza de cómo me pasó a mí para poder discutir que yo no he tenido la suerte que habéis tenido todos, como que algún psicólogo o psicóloga le ha dicho tú no puedes hacer en redes sociales terapia. A mí nadie me lo ha dicho nunca. Ojalá me lo diga porque argumentaría bien perfectamente cómo hacerlo, ¿no? Y basar que la terapia social que yo defiendo tiene dentro de todo lo que estás haciendo cuatro espacios muy concretos que son del trabajo social. Y entonces, como son cuatro espacios muy concretos del trabajo social, no nos pueden decir que nosotros no hacemos terapia. Lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Entonces yo baso siempre que la terapia social es el tratamiento social, es cuando hablas con una familia, con una persona, con un grupo y le vas diciendo qué pautas debe ir utilizando, cómo debe ir trabajando para desarrollar o defender sus trabajos, ¿no? Y es que hoy ha sido muy bueno porque estábamos hablando de un proyecto sobre la prevención en el suicidio y nos quedamos en España. Yo voy a hablar de España, ¿no? ¿Cómo funciona la prevención en el suicidio en España? Generalmente es que un chico o una chica intenta suicidarse, o una persona mayor, ¿vale? Y en ese momento se le lleva al psiquiatra o al psicólogo para que vea si está tarumba o no está tarumba, ¿vale? Se le da un montón de sesiones con el psicólogo para que esa persona que pueda tener o tener unas ideas alocadas según la sociedad, decía, me parece que era Séneca o quién era, que decía, no hay cosa más libre en el ser humano que decidir cuándo quiere morir, ¿no? Quitarse la vida, que eso es lo más libre que existe. Pero bueno, pero, pero en ningún momento se trabaja en las condiciones o los condicionantes sociales que hizo que esa persona le diera mejor por irse al otro sitio que seguir viviendo. O sea, esa persona se intenta suicidar porque no tiene trabajo, porque no tiene casa, porque no tiene amigos, porque no tiene relaciones. Ese tratamiento social, esa terapia social, se esconde detrás de la terapia psicológica como tío que estás tarumba has querido quitarte la vida. Entendiendo que quitarse la vida es una enfermedad. ¿Vale? Y si tuviéramos que entender esa enfermedad en muchas de las situaciones, sería una enfermedad social, porque hay un montón de causas sociales que han hecho que esa persona, me hablo del caso más claro, o sea, más cercano que ha habido hace poco, una persona joven que se quita la vida porque recibe bullying en el colegio, ¿vale? No tiene ninguna enfermedad mental, tiene una enfermedad social y no atajamos la edad social. Ese es nuestro espacio de trabajo. Empezar a trabajar con el entorno, con la familia y con todo. Hablo del Bien. suicidio, ¿vale? Fijaros cuántas... Claro, claro, porque por esto mismo de las urgencias se aborda, o sea, desde por ahí, desde una sola área, y no se permite integrar todo. Eh, y, y en mi caso particular, lo que veo en mi ciudad, en mi hospital, hay tanta demanda, tanta, y no alcanzan los profesionales para atender bien a cada persona, darle los tiempos que se necesitan y la frecuencia que se necesitan para estas intervenciones. Entonces, a veces quedan espacios vacíos sin poder ocupar con esto, ¿no? Y entonces estaría bueno que uno también pueda generar esos espacios, pero de manera independiente de lo que son las instituciones, porque como que no estamos todavía instalados en ese lugar. Cuesta instalarse porque yo veo los colegas que en general me consultan y, o sea, tienen el deseo, pero no se animan a dar el paso, porque no saben qué ofrecer también, desde qué lugar acompañar o prestar un servicio, ¿no? Y piensan que lo mismo que tienen que ofrecer es lo que hacen a nivel público. Y en realidad es tan amplio lo que podemos hacer, tan amplio, Y que hay que, que empezar a
Claro. sentarse a pensarlo y No, te hablo sí, en el caso de esta familia, ¿no? Fíjate lo que es que en el caso de España iría al psicólogo o psicóloga de la Seguridad Social, de lo que es aquí el Estado, ¿vale? Pero esa familia ha quedado mal, ha quedado destrozada, ha quedado pensando, ¿no? Y se puede trabajar con ellos, se puede restablecer las relaciones sociales que tienen entre ellos, se puede restablecer todos los roles que se han podido romper, se pueden crear dinámicas diarias donde fortalecer distintas cuestiones, como aprovechar y crear un espacio para ir al cine, para ir al teatro, un espacio de escucha hacia los hijos e hijas que a veces sin darnos cuenta pues si no me habla conmigo es porque no tiene problemas, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo podemos intervenir? Y eso lo hace la terapia social. Y es una de las cosas más importantes, que podemos hacer de forma individual, pero sobre todo ese espacio colectivo, ¿no? Antes no he dicho al final exactamente. las cuatro cosas que yo pienso que son los pilares para defender la terapia social, ¿no? El primero es que escuchamos. En cualquier terapia se necesita escuchar a la persona, que la persona pueda contarlo, que haya un espacio donde nos cuente todo, un espacio íntimo donde hable cosas que a veces no habla otra persona, sabiendo que hay esa confidencialidad y que la información se va a utilizar para lo que se va a utilizar y que no va a salir de allí, ¿no? Esa es la primera parte por la cual nosotros hacemos Es terapia. fundamental. La segunda, porque nosotros devolvemos preguntas para poder indagar y hacer un diagnóstico sobre la situación de la persona y cómo la persona lo está viviendo. A mí no me importa saber qué es lo que le pasa, sino cómo lo siente, cómo lo vive. Y yo no estoy entrando en ningún lado, le hago preguntas. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Y qué te pasa cuando pasa esto? Y cuando no sé quién hace con no sé qué es lo que pasa en ti? ¿Y cómo te relacionas con la gente? Le voy devolviendo bastante preguntas para poder hacer ese diagnóstico y esas cosas, ¿no? La tercera es que hacemos acciones. Dentro de la propia terapia yo utilizo mucho la animación sociocultural con distintas técnicas de roleplaying. Imagínate no sé qué, vamos a escribir, vamos a hacer cosas en la pared, ¿no? Nosotros vamos trabajando con ellos. Yo a veces utilizo un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada, donde descubren la conciencia con San, ¿no? Entonces cuando ellos dicen, anda, tengo conciencia, venga, pues vamos a trabajarla, ¿no? O sea, utilizamos cosas para que la persona vaya cambiando. Y por último, le devolvemos. Siempre devolvemos cosas a la persona. Le devolvemos y no te has planteado esto, y se lo devolvemos siempre de una forma de diagnóstico, ¿no? Esas son las cuatro cosas que generalmente hago yo en terapia, ¿no? Además de saludarle y decirle adiós cuando se va, ¿no? Entonces, yo creo que en ninguna de esas yo he gestionado un recurso, he dado un recurso, he dado una ayuda, simplemente he trabajado con la que la persona tiene. Y si bajo esa premisa, que yo no entro en ningún diagnóstico, yo no paso ningún test de nada, no intento ser psicóloga, no intento ser terapeuta, no intento ser terapeuta ocupacional, no intento ser otra profesión. A partir de ahí, desde cuando me di cuenta, yo dije, ¿por qué nos tiene que dar miedo si lo hacemos diariamente? Obvio, claro, claro, por eso empezar a ocupar esos espacios, porque tenemos muchísimas herramientas y nuestra formación es muy amplia eh, y podemos empezar a generar esos espacios. A ver, vos lo diagramaste de esa manera a tus intervenciones. Bueno, yo lo hago agregando aún más cosas. Bueno, las técnicas hay un montón. Yo tengo como una caja de herramientas, ¿no? Con un montón de técnicas que depende de la situación voy utilizando, técnicas corporales, imaginativas, algunas dentro de las técnicas dramáticas, no sé, un montón, la rueda de la vida o la técnica del espejo, el genograma, bueno, un montón de técnicas que siempre tengo a mano. El FODA es una herramienta que utilizo mucho, el mapa de las fortalezas, en fin, tengo infinidad de técnicas, pero o sea, yo lo que trato es que son o sea, más o menos los pasos del método que diseñé, es primero poner en contacto a la persona con el problema. Primero sí generar esa alianza de trabajo, como vos dijiste, ¿no? Que la persona entienda que es un espacio de confidencialidad, que es su espacio, que lo que se trabaja ahí queda ahí, es que estamos para acompañarlo, ¿no? Para que se genere esa confianza y la persona pueda abrirse. Después, la persona tiene que querer iniciar un proceso de trabajo personal, ¿no? No se la puede obligar, no puede ir porque la manda a alguien
que considera que lo necesita, ¿no? Sino que la persona tiene que querer, porque me ha pasado de que me consultan para que venga el marido, el hermano, la esposa, ¿no? Eh, después trabajamos con el problema, identificamos cuál es el problema para poder elaborar los objetivos que nos vamos a proponer. Yo trabajo con objetivos y lo diseñamos, lo pensamos, lo diseñamos y abordamos ese objetivo y cuando lo cumplimos tomamos otro. Eh, Armamos un plan de trabajo, establecemos estrategias, y sí, empezamos a accionar con un acompañamiento, un seguimiento de esas acciones. eh, Vamos evaluando en el proceso también ese trabajo para ver si hay que frenar en algún punto, revisar, rediseñar, si no seguimos. Eh, entonces, de esa manera, sumado al compromiso de las personas, porque es el elemento, el ingrediente fundamental, el compromiso, podemos tener un plan hermoso, pero si la persona no logra comprometerse, es muy difícil poder cumplir con los pasos que hemos pautado. Eh, entonces, bueno, vamos trabajando así en lo que nos hemos planteado. Eh, Cuesta mucho lograr el compromiso, sobre todo eh, salir, que la persona, o sea, porque a ver, todos, la mayoría tiene un problema, o están en la queja, o están en ese lugar de victimización, quieren resolverlo, quieren salir de ahí, pero cuando ven que hay que empezar a trabajar y a comprometerse, bueno, muchas veces se retraen, o frenan, o mejor no, más adelante, ¿no? Entonces, bueno, esto de llevar al plano de la conciencia, por qué es necesario resolver, trabajar eso, aprender a resolverlo solos. Bueno, es todo un trabajo también muy artesanal. Claro. Ujú. Sí, eh, yo lo que he escuchado en alguna oportunidad es, yo me analizo sola, ¿no? O como que solo va a poder encontrar todas las respuestas. Y eso, bueno, los mantiene obviamente siempre en el mismo lugar, ¿no? O pueden avanzar un pasito, pero siempre vuelven porque hay, eh, hay cuestiones que no se pueden ver por sí mismo, ¿no? Tienes que tener a alguien que te actúe de, de reflejo o que te traiga, ¿no? Te clarifique eso que estás diciendo, te lo haga ver, te lo repita. Eh, Porque vivimos en automático y en general hablamos en automático, entonces poder rescatar lo que yo llamo el lenguaje de cambio de las personas, ¿no? Es fundamental. Y si vos no tenés a un otro que te lo devuelva, ¿cómo haces para darte cuenta? Eh, pero bueno, en los años que vengo haciendo este trabajo, eh, he tenido experiencias de todo tipo, ¿no? Personas que están un tiempo, no logran modificar,
vuelven, dejan, al tiempo vuelven, ¿no? Eh, y, y algunos que sí han avanzado de manera genial en poco tiempo y han logrado cambios y bueno, ven resultados. Eh, pero lo importante es que entiendan, ¿no? Que la responsabilidad es de cada uno de ellos, que no es que nosotros, o sea, van a venir a nosotros y mágicamente con una varita los vamos a transformar la vida, sino que los acompañamos en esos procesos. Claro, Que, no, iba a decirte que también hay momentos que las personas vienen, se plantean unos objetivos X, nosotros entendemos que los objetivos X que quiere conseguir no está en predisposición de tenerlos ahora, consigue unos preobjetivos o cambia algo, pero no del todo, se va porque piensa que no es su momento y en el tiempo vuelve, pero es raro que una persona que entre en terapia se vaya igual que ha llegado, ¿no? Siempre hay algo que se va sí, a llevar, ¿no? El hecho de que le sí, devuelvan una información. Y una cosa que has dicho tú sobre personas que piensan que no deben necesitar terapia, ¿no? O que le pueda... Yo siempre cuento lo mismo, y es que cualquier vida humana es como poner algo en medio de una habitación. Tienes cuatro esquinas y de cada esquina verás el objeto de una forma totalmente diferente. Entonces, si nosotros nos quedamos con nuestros esquemas culturales y nuestros esquemas aprendidos para intentar resolver una cuestión que tenemos o una situación y no entendemos que puede haber otros esquemas, otros espacios, que si aprendemos esos esquemas a nosotros nos va a ayudar a entender mejor la situación y resolver el problema o la situación o llevarla mejor, claro, es quedarte en el reduccionismo total, ¿no? Es decir, no quieres que te den la opinión otra persona, ¿no? Que a lo mejor te quitaría un montón de quebraderos de cabeza, ¿no? sí, o saben que tienen que salir de ahí, que moverse, que hacer algún cambio, pero prefieren, es más fuerte la resistencia, o sea, tiene una gran resistencia, es más fuerte quedarse ahí aunque no le estén pasando bien, ¿no? Eh, Porque, ya te digo, implica un gran compromiso y una gran responsabilidad. Entonces, bueno, yo tenía una clienta, una señora que estaba con una situación ahí de una problemática con su pareja y con uno de sus hijos, y asistió mucho tiempo a las sesiones, eh, y logró muy, muy pocos cambios. Eh, y cada vez que conversamos sobre la posibilidad de algo diferente, de alguna acción distinta que tenía que hacer, me decía, pero eso cómo se hace, es muy difícil, es muy difícil. No la podía sacar de ese concepto, ¿no? Que era difícil. Y eso que trabajábamos sobre el poder de las palabras, ¿no? Cómo nos enfocamos sobre aquello, o sea, perdón, hacemos crecer aquello sobre lo que nos enfocamos, ¿no? Y cuando declaramos algo, eso tiene mucho peso en nuestro cerebro, en nuestra mente, ¿no? Es difícil, entonces yo considero que es difícil, obvio que no voy a hacer nada porque es difícil. Si yo digo puedo, es probable, empiezo a moverme hacia eso, lo logro, es otra manera de decirlo y eso te impulsa a ir por más. Eh, y después me estaba acordando ahora que otra vez me consultó una chica joven porque quería pedir un aumento de sueldo y no se animaba. No sabía cómo plantearlo, sus compañeros le habían aumentado, pero ella no. Entonces estuvimos trabajando con técnicas de comunicación asertiva, cómo presentarse ante su jefe, de qué manera decirlo, cómo iniciar y cómo cerrar la conversación, cómo transmitir el mensaje. Bueno, y lo pudo hacer y logró lo que quería. Y, ¿sabes qué me dijo? No era tan difícil. Claro. Entonces, ¿viste? Tenemos esos logros y esas satisfacciones. No siempre pasa, pero bueno, Yo me están. quedo, y ahora si quieren empezamos con las anécdotas y también que vea la gente o cosas y hablamos de Mitch, que nos habla el método que tienes tú integral. Pero yo me quedo, mira, con lo que estás contando, me acuerdo con una mujer con la que estaba trabajando sobre la educación de su hijo con respecto a que su hijo tiene una discapacidad. ¿Vale? Entonces yo le decía que tiene que abrir la mente
pensar que hay profesionales muy grandes dentro de la atención a las personas con discapacidad o a las personas con algún tipo de enfermedad, que ella había la oportunidad de que había una asociación que se asemejaba mucho a lo que estaba trabajando su hijo y que debe abrir la mente, ¿no? Pero ella siempre empezaba y me decía que, pero mi hijo es diferente. Y yo le decía, no, todos son diferentes. O sea, no hay ninguna persona igual, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay espacios donde se puede trabajar de forma conjunta y puede ayudar. Pero mi hijo es diferente. Porque claro, tú me estás hablando de no sé quién que hace no sé qué. Tú, o sea, era un escudo hasta que por fin rompimos el escudo y el sentimiento era que su hijo iba a un centro a dormir, su sensación era de abandono. Su hijo con discapacidad se había ido de su cuidado. O sea, ella había asumido un rol de cuidadora eterno. Que en cualquier otra madre, pues cuando cumple 18 o 25 años, pues el hijo se va de casa, o 30, y ya se pierde. Pero en este caso no. Entonces, se sentía culpable porque su hijo o hija de 40 años fuera a un centro ocupacional donde iba a haber personas con su misma característica y donde se iba a sentir integrado. Pero era un sentimiento cultural de abandono de hijo, ¿no? Esas resistencias a veces que cuesta, ¿no? Pues bueno, tras 4 o 5 meses y sobre todo lo más importante, cuando vio que su hijo o su hija se fue y estaba bien, ¿no? Fue la única forma que pudo romper esa resistencia, ¿no? De la que como tú estabas hablando antes, de gente que tiene mucha resistencia y le cuesta, o que llegan y son tontas, como la de pedir un aumento, ¿no? Que parece que es más fácil. Exacto. Bueno, pero porque cada persona vive esas situaciones de acuerdo a su propia experiencia, a sus propias creencias, ¿no? A lo que piensa, a cómo cree que son las cosas o cómo deberían ser, ¿no? Entonces, a veces cosas que para nosotros son insignificantes, para ellos son un mundo, ¿no? Son súper importantes. Entonces, saber entender eso y poder ayudarlos a resignificar, como hiciste vos, a ver, es resignificar esa situación, ¿no? Darle un significado diferente, revisar por qué yo creo que esto es así, por qué no podría ser de otra manera y ver de qué otras posibilidades tenemos de ver o de entender esas cosas. Eso también forma parte de nuestro trabajo. Bueno, aprovecho para decir hola a Ile, que nos ha hablado por el chat. Un saludo a Ile, que es trabajador social, compañero aquí de Ceuta. Y bueno, si tiene alguna pregunta, ya sabe que este es el momento que puedes hacerlas por aquí. Bueno, dinos qué es MITS, porque tú lo llamas M-I-S-T, MIX. ¿Qué No, es? sin la T, Solo MIS. MIS, Ah, claro, claro. modelo de intervención socioterapéutica, sí, sin la T. Vale, Sí. vale, defínalo. Eh, Por qué es diferente? ¿En qué se hace diferente? ¿No? Pues eso también es importante, ver esa forma de... sí. Bueno, el modelo es, como te decía hoy, es la integración de los conocimientos que fui adquiriendo a lo largo de estos años cuando decidí formarme para trabajar con familias. Entonces, sumé a lo que es la metodología propia del trabajo social algunas teorías del enfoque sistémico relacional, que son la teoría de Virginia Satir, la de Salvador Minuchin, que es la teoría estructural, y la narrativa de la terapia narrativa de Michael White. Eh, Me interesaron mucho, las analicé y tomé de esas teorías todos aquellos elementos, herramientas que podían ser útiles para enriquecer nuestro trabajo, ¿no? Nuestras intervenciones. Luego tomé el constructivismo y también me pareció que apunta a que la persona precisamente es la creadora del conocimiento, ella misma puede desarrollar su propio conocimiento y me pareció también muy interesante sumarlo. Y por último sumé la ontología del lenguaje que trabaja con el ser, ¿no? Con el desarrollo del ser. Entonces, todas estas teorías las sistematicé y las integré en este método MIS, que tiene esos 7 pasos que te mencionaba recién, que es el planteamiento del problema, de los objetivos, eh, el diagnóstico, el plan de trabajo, las estrategias, eh, la puesta en marcha, ¿no? El proceso socioterapéutico propiamente dicho, el seguimiento, el rediseño, bueno, y el cierre del proceso.
Eh, consiste en eso, ¿no? Entonces, cuando tengo frente a mí alguien que me consulta, que quiere iniciar un proceso, bueno, sigo esos pasos, que por supuesto no son lineales, uno los relata de manera lineal para darle, o sea, a los fines informativos, ¿no? Pero son siempre uno va y viene, ¿no? En esos procesos. Pero básicamente el método consiste en eso, en la integración de esas teorías y en un paso a paso para poder llevar adelante una sesión o un proceso socioterapéutico. Ujú. Dices sobre las metodologías que utilizas o las teorías que has ido utilizando, ¿no? Y además se ve que es algo muy personal, pues son aquellas que te han ido, eh, digamos, iba a decir gustando, pero suena muy mal gustando, ¿no? Sino que tú, Resonando, sí, eso, que a ti, resonando o identificando, sí, claro, que a ti te han ido aportando que piensas que pueden resolver sí. más los problemas y demás. Y cuenta de los 7 pasos para poder realizarlo, ¿vale? Pero a veces nos quedamos muchas veces en las teorías que hablamos. Y mira, ya he hablado de una teoría, la de teoría narrativa, que es de un trabajador social, Virginia Satir, Sí, trabajadora social. O sea, también. que estamos Ujú. hablando que nosotros nos estamos cogiendo de otros lugares o otros espacios para hacerlo, ¿no? Pero si tuviéramos que marcar la diferencia o aquellas cosas que tú piensas que podemos aportar en diferencia a otro tipo de teorías, ¿por dónde empezaríamos? Intentamos vender el método MIS para que la gente pueda formarse, ¿no? ¿En qué cosas ellos decían, anda, pues sí, me quiero formar porque esto es así? A ver, es una síntesis de una manera de intervenir más holística y más integral, que nos corre de, por ahí, el trabajo social tradicional y nos da una mirada abarcando a la persona en su totalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tomo a Virginia Satir, que me da un gran aporte en todo lo que es comunicación, autoestima, el trabajo con las familias, las distintas intervenciones que se puedan hacer con una familia. La terapia narrativa, bueno, cómo a través del relato, de la palabra, ¿no? Se puede pasar de contar una historia que uno considera historia real a la historia, a transformarla en la historia preferida. Cómo esto del poder de las palabras, que también lo trae la ontología del lenguaje, cómo la puedo utilizar para que la persona empiece a narrar su vida desde otro lugar, a poder empezar a declarar lo que quiere para su vida, darle, a entender el significado y el poder que tienen las palabras, que tiene el lenguaje, a trabajar a partir de ahí con las conversaciones, con la comunicación. De Salvador Minuchin tomo la estructura, o sea, la terapia estructural habla de distintos elementos que hay que tener en cuenta para un diagnóstico, por ejemplo, o para trabajar con una persona o con una familia para modificar estructuralmente eso que está siendo el motivo de su problema. Entonces, hay una serie de elementos a tener en cuenta que son básicamente los que todos los trabajadores sociales analizamos o indagamos cuando hacemos una entrevista, cuando estamos analizando un caso, eh, pero me pareció súper importante esto de los sistemas, de los subsistemas, de las fronteras, de la conyugalización, parentalización, o sea, son un montón de elementos súper importantes que nos da una información muy interesante para ampliar nuestra mirada y nuestros informes, ¿no? El diagnóstico que hacemos y después también para elaborar un informe. Eh, entonces, bueno, eh, mi método, a ver, es tan completo y tan interesante que realmente quien lo aprende y lo empieza a poner en práctica cambia sustancialmente sus intervenciones profesionales. Y además te permite, te pone en contacto con un montón de técnicas eh, y también hay muchas de las técnicas que yo siempre les digo en las clases, son las cosas que hacemos habitualmente y que no le ponemos nombre.
porque cualquier profesional te hace un informe y define el test que usó, o la técnica que usó, o la metodología que usó, y nosotros no. Entonces, también es ponerle nombre a lo que hacemos, ¿no? Y poder definirlo de alguna manera, y que eso también nos da más profesionalismo, ¿no? Eh, entonces, bueno, es muy completo el enfoque, y, y las intervenciones también nos prepara para, bueno, para hacer intervenciones profesionales diferentes y, bueno, ya te digo, más holísticas, más integradoras. eh, Tomamos, o sea, la persona en forma individual, en su ambiente, en su contexto, en el sistema donde está inserta. Trabajamos también, o sea, nos formamos también para trabajar con esos sistemas, eh, y, y, bueno, con un montón de herramientas que, bueno, van a permitir también eh, este, enriquecer grandemente los resultados que tenemos con esas intervenciones. Eh, Te estoy escuchando y estoy viendo cómo en esta formación que tú estás diciendo la importancia que tienen todos estos pequeños elementos y que cada escuela o cada espacio lo ha trabajado de una forma diferente, ¿no? Dentro del trabajo social, la importancia que le damos a cómo nos comunicamos, ¿no? Y cómo a veces Sí. cambiando. Y me estaba acordando de una intervención que hice una vez en una familia donde estaban todo el rato insultándose. Lo que hice fue un cartel que ponía espacio fuera de insultos y los coloqué en el cuarto de estar en las habitaciones de todo el mundo, ¿no? Y me fui. Y yo, porque yo hago terapia y a veces voy a las casas, y al tiempo fui y vi cómo esa gente, esa familia, se estaba acostumbrando a decir menos palabrotas, y solo con el hecho de bajar el número de palabrotas o insultos que decían diariamente, ¿vale? Bajaba su estado de agresividad, ¿no? Y luego cuando ellos no se dieron cuenta, es decir, la importancia que tiene todo esto del cómo hablamos, ¿no? Yo trabajo mucho más desde la teoría de Sapir-Whorf, que dice diferentes palabras, diferentes mundos, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos la forma de hablar, cambiamos la forma de interpretar el mundo y de construirle. Entonces, aquellas personas que intenten cambiar su forma de hablar, de cómo, o sea, esta tontería tan simple, lo digo la tontería es tan simple, pero es compleja porque está dentro de nosotros, ¿no? Esta teoría tan simple de la teoría de esta, de la... Ay, se me ha ido el nombre ahora. Ay, este que dice, pienso, siento, necesito, pido, que es de... Ay, no me acuerdo ahora qué se llama, ¿no? Es decir... Sí, claro, de la terapia, Ay, comunicación no violenta, esa, vale, de de eso, Marshall Rosenberg. sí. Claro, bueno, esa es una herramienta súper poderosa, Ujú, para enseñarles cómo comunicar, cómo expresar cuando ven algo, les pasa algo, y en lugar de explotar y de insultar, cómo canalizarlo y cómo hacer los pedidos adecuadamente. Sí, totalmente. es importante. Bueno, eh, yo uso mucho y la explico todo el tiempo, que hace poquito hice un reel con eso, que es la teoría del sándwich. Sí, La teoría no, la técnica del sándwich, ¿no? También para poder hacer pedidos o transmitir una información que evaluamos como negativa o como que al otro no le va a gustar. Bueno, eso también, esa es una información que les hace un clic importante a las personas cuando se apropian de esa información, ¿no? ujú, Porque eh, vos decías, por ejemplo, de cambiar las palabras, sí, por supuesto, pero yo agrego cambiar las miradas. Cuando uno cambia la mirada o la perspectiva de donde ve las cosas, se pone desde otro ángulo a observar, eso también cambia fundamentalmente la interpretación. Porque yo empiezo a ver las cosas desde otro lugar, de otra manera, a ver, les doy una vuelta, y, ¿viste? Y eso también me permite bueno, repensarlo o verlo de otra manera, y bueno, tal vez entonces pueda hacer alguna otra acción, ¿no? Eh, También con las emociones, a mí me gusta mucho que la persona, o sea, vincularlo con sus emociones. ¿En qué emoción estás? Sería la pregunta, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo te sentís? ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué te pasó en el cuerpo? Somos lenguaje, emoción y cuerpo. Todo tiene que estar alineado, ¿no? Lo que decimos tiene que ir acompañado de la corporalidad adecuada y del lenguaje,
de la emoción adecuada, ¿no? Eso también, y llevar esa información en un lenguaje que la persona entienda, también es importante, ¿no? Pues yo te puedo decir, qué contenta estoy. Y no está, lo que digo no está acompañado ni de la Sí. emoción ni de la corporalidad, ¿no? O Entonces, si no me estoy riendo y tienes la carcajada así, sí, dices, si no me estoy riendo y estás... Eso está bien, bueno. claro, total. Entonces, bueno, son muchos tips o cositas chiquitas que es muy valioso y que tenemos que tenerlas al alcance, ¿no? De nuestra para, como yo te digo, de nuestra cajita de herramientas para, para utilizarlas. Ujú. Yo ahora Lo miro, mismo el pensamiento, sí. no, estaba mirando aquí cuando tú me estás hablando de la utilización, cuento una que utilicé el otro día y era una persona que está saliendo mucho de marcha, más de lo normal, ¿vale? Y él lo ve todo normal. Entonces yo cuando veo, dejo el tiempo que pasa y un día que vienen, digo, bueno, ahora vamos a hacer un roleplay, ¿vale? ¿Sabes lo que es un roleplay? Tienes que coger el rol de otra persona, y yo te voy a ir dando datos y tú me vas diciendo cómo pensarías ante estas preguntas que te voy a hacer luego, ¿no? Entonces le presento que él se casa, que tiene un hijo. Digo, dime el nombre del hijo. Me dice, Manolo. Manolo se llama tu hijo. Sigo para adelante, ¿no? Y lo que le voy es describiendo su propia vida que está dando a su padre y a su madre, ¿no? Y le dices, ¿tú qué harías? Y dice, daría un par de sopapos. Digo, pues tu padre todavía no te lo ha dado. Y se queda y ese día se va raro, ¿no? Es decir, cómo cambiarle esa perspectiva que tú estabas diciendo. Es decir, vale, como chaval de 19 años está bien tu forma de ver el mundo. Vale, piensa que tienes 40 y tienes un hijo de 19. ¿Vale? Acabas de ver la de tu padre. Venga, mañana cuando vengas te enseño la de tu hermano. Cuando vengas te enseño la otra visión de la gente que está a tu alrededor. Bueno, pues esas pequeñas cosas que hacen, claro, lo que te está diciendo, cambiar su espacio, ¿no? Cambiar su lugar de donde está mirando. Ver cómo le ven alrededor la gente hace de cambiar bastante, ¿no? Déjame, cuando vas hablando me voy acordando de cosas que pasan en gabinete y... Sí, bueno, la técnica del espejo yo la he usado de manera individual y de manera grupal. También es súper poderosa para esto, ¿no? Es porque nosotros nos miramos todo el tiempo en el espejo para peinarnos, o vos afeitarte, o yo maquillarme, pero mirarte a los ojos y decir, me quiero, me apruebo, qué valiosa soy, pero mirándote a los ojos, no lo hacemos jamás. Entonces, enfrentarnos al espejo y decirles, ¿qué ves de esa persona? ¿Quién está frente al espejo? ¿Qué le puedes decir a esa persona? ¿O qué ves de esa persona? ¿O qué te gusta de esa persona? ¿No? Eso sí lo ponemos como en tercera persona, pero también podés decirle, mirate al espejo y responde, ¿qué me gusta de mí? Mirándose. Es súper fuerte. Y esa es una forma de confrontar a la persona con sí misma. y de Y ayudarle. cuesta un montón que las personas reconozcan las cosas buenas que tienen o que reconozcan sus fortalezas. Cuando hacemos el análisis FODA o el mapa de fortalezas, es re difícil, o sea, no le salen un montón de debilidades o de defectos o de problemas, pero no pueden definirse como lo bueno, no pueden definir lo bueno que tienen. Yo, Entonces, sí, sí, y nos cuesta para nosotros y para el resto. sí, También, porque dices, dime sí, cuatro cualidades muy buenas de tu madre. Y dice, dime cuatro malas. sí, Pues que es muy mandona, que es muy no sé qué. O sea, también nos cuesta sí, diariamente al resto de nuestra gente decirlo, gracias por estar ahí, eres valioso, ¿no? Y eso también nos cuesta más, es más fácil regañar sí, a la gente de nuestro sí. entorno que alabarla muchas veces. O ver lo negativo y marcar lo negativo, Ujú. en lugar de marcar lo positivo primero. Bueno, Sí. nos van quedando 7 minutos para terminar, ya llevamos 53 hablando, o sea, llevamos ya un rato Mira de pasar el tiempo, ¿no? Y quería centrarme cómo se pasa el tiempo. en dos cositas, ¿no? La primera, Sí. que será la que nos digas después, dónde seguir tus redes sociales y demás, que luego me las pases para dejar abajo en el vídeo, y que si se Ujú. puede comprar el libro tuyo de alguna forma fuera de Argentina, ¿vale? Porque cualquiera de los libros que tú has escrito, porque me pasa a mí que los míos no pueden salir de España por el coste tan elevado que hay del transporte, de Sí. momento, ya veremos si algún día con Amazon nos podemos meter. Pero la segunda pregunta, que es la primera que te quiero hacer que hagas, es ¿cómo casa el coaching con el trabajo social? ¿Cómo a veces esas frases de mindfulness que sin querer hacemos, no digo la metodología, porque yo he leído la metodología de varios autores
y he aprendido muchísimo de cómo hacer las preguntas a la persona para que la persona fije sus objetivos. Pero a veces el coaching se vende como la buena vibra, ¿no? O sea, si tú estás feliz, todo va bien. No es así, ¿no? ¿Cómo casa a veces con el trabajo social? Porque tú lo haces muy bien en tu canal de Instagram. Sí, claro. A ver, el coaching a mí me brindó mucha herramienta para aprender precisamente de los procesos de trabajo personal, los procesos de cambio y de hacer preguntas. Cómo plantearse objetivos, cómo hacer las preguntas adecuadas en cada momento del proceso, ¿no? Eh, el coaching en el que yo me formé es el coaching ontológico. Entonces, apunta al desarrollo del ser, ¿no? A trabajar con el ser, con la persona. Eh, entonces, bueno, nos formamos en todo lo que es el trabajo con emociones, los pensamientos, como con la palabra, ¿no? Con el lenguaje. Es más, esto de lenguaje, emoción y corporalidad, eh, lo aprendí, lo desarrollé en la carrera de coaching. Eh, entonces yo tomé esas herramientas para poder integrarlas a las entrevistas y a las conversaciones que yo genero a través del proceso de socioterapia o de trabajo social, ¿no? Ahí hice toda esa integración. Porque a mí me pasaba que las entrevistas que yo hacía eran como muy comunes o muy tradicionales, enfocadas en preguntas y en indagar un poquito, pero me faltaba como la capacidad para llegar al otro y conectar con el otro. Y entonces, bueno, con la formación de coaching eso lo pude lograr. Y bueno, a ver, de cualquier formación que uno haga, pues yo he visto trabajadores sociales que están formados hasta en astrología. Entonces, cualquier otra formación que uno haga puede buscar la manera de integrarla con el trabajo social, ¿no? Eh, el mindfulness también, o no sé, el Gestalt, o no sé, cualquier formación que uno haga puede buscarle la vuelta para integrarlo. Yo creo que hoy en día estamos en un mundo tan globalizado que no nos podemos quedar con una sola teoría o con una sola manera de hacer las cosas y de ver las cosas. Tenemos que integrar, tenemos que buscar para enriquecer esa formación de base que tenemos. Mira, el otro día conocí a una chica que es trabajadora social, también es coach y hace asesoría de imagen. Entonces, puedes decirme cómo integras eso. Y sí, se puede también, porque las herramientas que tenés como profesional de trabajo social las podés utilizar para llegar de otra manera a la persona que tiene ganas de modificar su imagen o mejorar su imagen, Ujú. ¿no? Y cómo preguntar y cómo llevarla a que por sí misma tome decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que está en uno desarrollar la habilidad para poder hacer esas integraciones. Y por último, para terminar, ¿los libros se pueden comprar de forma fuera de Argentina de alguna Sí, forma o...? sí, sí, de forma digital. O sea, el libro de socioterapia está en formato digital solamente, es un manual de casi 400 páginas. eh, Solo un entonces, manual de 400 páginas. tiene casi 400 páginas, sí, sí, sí. Ese está pensado en formato digital precisamente para poder ofrecerlo a cualquier parte del mundo, porque, bueno, hacerlo impreso me iba a limitar solamente a Argentina, ¿no? Es muy oneroso en este momento hacer un envío al exterior. Entonces, bueno, está en formato digital, así que se envía por mail. Ujú. Y el otro libro lo tengo, sí, en papel, pero también está en formato digital, el libro Las decisiones que cambian tu vida. Así que ese, como quieran, si están fuera del país, lo pueden tener de manera digital y si no, de manera física. Eh, A todo el mundo abajo en la caja, si como no estás viendo el directo y vas a ver el grabado, abajo ya tengo puesto yo los links de los dos libros para que los puedas adquirir. Y además voy a dejar su Instagram y su YouTube por si queréis acercaros a él también. Bien, sí, el Instagram es con mi nombre, María Eugenia Guerrini, el Facebook es Escuela de Socioterapia y Desarrollo Humano, eh, el
canal de YouTube es también María Eugenia Guerrini, LinkedIn también María Eugenia Guerrini, y tengo página web que es mariaeugeniaguerrini.com, así que bueno, Pues no, abajo no va a lo costarle tienes todo mucho. abajo. Despliegas y puedes ver todas y pincharlos. Y por lo demás son las 10 de la noche aquí. No sé qué horas es en Argentina ahora mismo. Acá las 5 de la tarde. Buena hora por si quieres ir a merendar. Y a mí me toca hacer la cena Bien. y que cenen mis hijos que están aquí en casa con hambre. Con lo cual no podemos tener más tiempo a la gente, ¿no? Muchísimas gracias, María Eugenia. La verdad que ha sido un placer. Un placer. Y como digo todo el mundo, siempre escucho las entrevistas luego otra vez, me las pongo porque me gusta aprender. Y yo creo que en esta, cualquier persona, es que hay una mujer por aquí dando vueltas, cualquier persona que quiera hablar de terapia, creo que esta entrevista se la tiene que ver un par de veces para poder entender cosas que hacemos. Y como no, que te sigan y que vean todo lo que haces tú diariamente en tu trabajo. Sí, que me siga en las redes, siempre comparto material de valor, eh, y estoy anunciando siempre todas las propuestas que ofrezco, talleres, sesiones, cursos, así que estén siempre atentos a las redes, bueno, que ahí comento todo. Vale, y a todo el mundo, pues bueno, ya sabéis cómo me despido yo. Un simple... Adiós.